Vamos a realizar la acotación de esta figura. Dice acotar la pieza representada en la figura para su correcta definición dimensional. El espesor de la pieza es de 10 milímetros. Ese espesor no se ve en esta visión que nos dan, es decir, si lo viésemos por ejemplo en algún perfil, mirándola desde aquí, sí se vería ese grosor que tiene la pieza, pero aquí con esta única vista que nos dan, ese grosor, ese espesor no se ve. Entonces para eso vamos a realizar un corte y un desplazamiento. Bien, un desplazamiento de ese corte. Por cierto, decir que si realizamos por ejemplo un corte por aquí y lo representamos justo en el mismo lugar por donde cortamos, es decir, si yo corto por aquí y realizo aquí el corte, la representación del corte sería con línea fina. Sin embargo, si lo desplazamos y lo representamos aquí fuera, debe ser un corte desplazado, el contorno del corte debe de ser con línea gruesa según la norma. Es una pieza que parece difícil pero que no lo es, ya que es simétrica. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar, si tenemos 3 circunferencias iguales, pues con acotar una es suficiente, ya que son las 3 iguales. Acotamos un diámetro, luego estos círculos exteriores también son todos iguales, yo voy a acotar solo uno. Voy a poner la cota por fuera porque no hay mucho espacio, la flecha por fuera. Aquí este círculo central habría que acotarlo también. Luego también el círculo el radio que contienda los centros de las 3 circunferencias, eso habría que agotarlo también, esta distancia. También habría que acotar el ángulo de apertura, es decir, como vemos aquí estos círculos están posicionados con este ángulo, que lo define este eje y este otro, este ángulo intermedio, y además vemos que son los 3 iguales, se ve. Entonces habría que acotar al menos uno este ángulo. Yo en lugar de acotarlo aquí dentro, porque si acoto aquí una flecha estoy cortando la figura y podría dar lugar a error y a alguna interpretación, entonces es mejor acotarlo por fuera, donde hay una parte limpia de la figura que no nos molesta. Entonces yo voy a acotarlo por fuera. Este arco, para hacerlo un poco mejor, me voy a auxiliar del compás. Y ahora lo repaso con el rotulador. Pues ese sería el ángulo, y aquí habría que poner los ángulos, medirlo con el transportador de ángulos, por ejemplo, y poner ahí el ángulo que tiene esa parte. Bien, ahora como decía que el enunciado nos dice que tiene un espesor de 10 y para eso hay que realizar un corte. Bueno, falta aquí estos arcos, que son los 3 iguales, por lo tanto con acotar solo uno, una flecha así, y podría que poner aquí R y lo que tuviese de radio. Con acotar solo uno es suficiente porque son los 3 iguales. Pues creo que con eso estaría definida porque la longitud total la conocemos, porque sería este radio más, es decir, la longitud desde aquí hasta aquí sería este radio, que es la distancia que hay de aquí hasta aquí, y luego de aquí hasta aquí eso sería el radio que hemos acotado aquí. Luego conocemos la longitud total de cada uno de los brazos. Faltaría el corte. Entonces, si analizamos algo, es decir, yo no puedo cortar esta figura con un plano inclinado a sus aristas, digamos. Es decir, si estas aristas llevan esa dirección, el plano que lo corta tiene que ser perpendicular a ella, porque si no estoy alterando la verdadera magnitud de la arista, o sea, del ancho. Si esto tiene de ancho, por ejemplo, me lo estoy inventando, tiene por ejemplo 30, si lo corto en perpendicular, si lo corto así con una línea inclinada, este ancho es mayor. Es decir, yo ya no puedo proyectar el corte porque estoy deformando la verdadera. No puedo mirar desde aquí esta figura y proyectar el corte porque estoy alterando la medida que tiene realmente la figura. Es decir, hay que cortar en perpendicular a las aristas. Bien, siguiendo ese razonamiento, se puede en realidad cortar por muchos lugares, pero siempre hay alguno mejor que otro. Por ejemplo, cortarlo por aquí sería recomendable, ya que no estamos alterando, no estamos cortando ni pasando por encima de ninguna cota que haya,
y sería un corte, digamos, limpio, cortar por aquí por algún brazo de esto. Por ejemplo, este. Si yo corto desde aquí, en perpendicular, lo voy a hacer, por ejemplo, con otro color. Corto por aquí, sería en perpendicular a esta dirección de este eje. Bien, ese corte que yo voy a desplazar aquí fuera, luego tendremos que rayar el contorno del corte con línea oscura, ya que lo hemos desplazado. Sería un corte desplazado y en realidad batido. Si tiene 10, tendría que medir 5 milímetros desde el eje hacia un lado y 5 hacia el otro, y eso serían los 10. Y ahora tendría la longitud la que tenga esta distancia que la hemos cortado, insisto, en perpendicular, porque si no lo cortamos en perpendicular alteramos la longitud de este segmento. Entonces lo que mida de aquí hasta aquí es lo que tenemos que llevar hacia arriba, esta distancia, y luego ya por paralelas construimos el rectángulo este que sale aquí. Lo repasamos en oscuro porque es un corte desplazado y abatido. Si lo hubiésemos hecho aquí dentro, es decir, haber hecho este cuadrado aquí dentro, en ese caso este contorno sería con línea fina, pero al haberlo desplazado es con línea gruesa según la norma. Bien, hay que rayarlo a 45 grados respecto a la base, es decir, tendríamos que poner aquí la regla y a partir de ahí 45 grados respecto a la base de esa forma. Un rayado a 45 grados. Y luego faltaría acotar el espesor, que es de 10. Nos han dicho que es de 10, lo hemos dibujado con 10 de altura y ahora abrir aquí y acotarlo. Pues este sería, la repasamos, pero esta sería ya la solución. Hemos acotado el arco, el radio, el ángulo. Esta sería la solución de esta figura con una sección a la figura que tiene 10, habría que acotar aquí la medida 10, que tiene 10 de espesor. Pues esa sería la solución.